Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República, y los acompañaré todos los martes y jueves a través de este espacio para tratar diversos temas económicos. El día de hoy vamos a hablar sobre las exoneraciones tributarias. Son más de 20 exoneraciones tributarias que van a vencer en el mes de diciembre, cuyo monto suma más de 5.000 millones de soles. El día de hoy ya nos encontramos con dos expertos con quienes hablaremos sobre el tema para absolver sus dudas. Pero antes vamos a la pregunta del día. ¿Cuáles son los ajustes tributarios que propone la SUNAT? Los invitamos a que nos envíen sus dudas, consultas a través de nuestras redes sociales que ustedes pueden ver abajo en pantalla: Facebook Diario La República, Twitter La República, Instagram y YouTube. Como les comenté hace un momento, ya nos encontramos con dos expertos tributarios en el set para tratar este tema de los 20 beneficios tributarios que vencen en este mes de diciembre. Nos encontramos con el tributarista José Verona y el tributarista Jorge Manini. Bienvenidos a ambos a RTV Economía. Muchísimas gracias por su presencia. Y empezamos consultando, en diciembre, ¿cuáles son estos 20 beneficios tributarios que vencen, señor Verona? El más preocupante de todos estos se trata directamente de los anexos del IGB, ¿no? Donde están los productos de primera necesidad. Hay bienes y servicios que básicamente los consume la mayoría de los peruanos. Hablamos de aquellas personas que no tienen pues una solvencia muy amplia. Y yo creo que esos sí caben dentro de los supuestos del decreto de urgencia, porque son de inminente necesidad. Imagínate grabar con IGB productos como menestras, verduras, frutas, básicamente son los llamados productos de primera necesidad. Entonces, ahí tenemos un grueso importante de la economía que sí se vería beneficiado con un decreto de urgencia de esta magnitud, ¿no? Donde el Ejecutivo, el presidente, reemplaza a este colegiado de congresistas o en otros países senadores, diputados que sacan adelante una serie de leyes en materia tributaria. ¿Qué otros sectores se verían impactados, señor Manini? Básicamente el sector transportes, que está de moda, transporte público de pasajeros. Pero aquí hay que hacer una diferenciación. Y verdad, como dice el doctor Verona, el rubro anterior, los alimentos son esenciales. Pero esto se ha venido dando año a año. O sea, hace 20 años justo le mostraba en el Diario de la República, ya en el 2001, mostraba interés en este tema, y en esa época se hablaba de que las exoneraciones alcanzaban más de 2.000 millones, son 15.000 millones más o menos lo que se dejaría de percibir. Ahora, yendo al sector transporte, digamos, el transporte de pasajeros terrestre está exonerado. Si no se prorroga, tendrían que incrementarse los pasajes de transporte terrestre. Pero también nos lleva a lo siguiente, que estas exoneraciones responden a un tema de política fiscal, y en estos temas podría haber discriminaciones, porque solo se daría el transporte terrestre. Pero, por ejemplo, el transporte en tren, si bien es cierto, tenemos pocos trenes, pero, por ejemplo, la zona sur no está exonerado. O sea, y también los aviones, o sea, el pasaje aéreo, porque hoy día que mucha gente usa el transporte aéreo, sobre todo hoy día que hay tantos accidentes y hay aeropuertos de provincias, por ejemplo, Jauja, entre otros, no se exoneran también. Yo pregunto, no significa que proponga que se exonere, pero hay una discriminación, una separación entre lo que es transporte terrestre y otro tipo de transporte, ¿no? Entonces deberíamos pensar siempre en términos de equidad también al hablar de exoneraciones, ¿no? Lo que plantea el doctor Manini es importante, o sea, las exoneraciones no pueden alterar las reglas del libre mercado. Si nosotros hablamos de una exoneración a la papa, al tomate, a la lechuga, ¿qué otro producto se ve afectado con esta exoneración? Ninguno, porque el resto van a ser preparados. Pero el tema de que está citando el doctor Manini, el tema del transporte es preocupante, porque yo voy a darle un incentivo a que las personas consuman más transporte terrestre y menos otros transportes alternativos como el ferroviario o el aéreo. Ahora, el ejemplo que ha puesto el doctor Manini es perfecto. Muchas veces el pasaje a Jauja te cuesta $25 aéreo. Y el pasaje en carretera te cuesta 60 soles.
Y si estuviera con IGB, te cuesta 72 soles. Entonces, si no fuera por la exoneración del IGB, costaría igual ir en avión o ir en bus. Entonces, estamos viendo que hay una alteración de mercado producto de no gravar en partes iguales ambos sectores de transporte. Es un impacto que va directo al consumidor, entonces, es, correcto, ¿no? Que si es que el gobierno no prorroga estas exoneraciones tributarias, ¿qué es lo que va a suceder? El consumidor final se va a ver afectado. Sí, especialmente, como dice el doctor, en alimentos, que es lo más sensible, ¿no? Pero además hay otro tema. La ley dispone que en caso de prórrogas tiene que hacerse en base a un estudio de costo-beneficio. Hasta ahora no tenemos noticias de este informe, de este estudio. Entendemos que este año el Ministerio de Economía ha estado haciendo un estudio sobre el tema, pero no lo conocemos, ¿no? Y es importante ver costo-beneficio porque, aparte de los alimentos, que es fundamental, por ejemplo, en la propia ley establece que cuando se prorrogue o se incluya productos exonerados, dice, debe señalarse para qué sirven, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de distorsiones, exonera insumos para la industria textil. ¿Pero por qué para la industria textil y no para otras empresas? Entonces debería estudiarse todo el tema, aparte de los alimentos, claro, todos los otros temas, para no direccionar el consumo hacia ciertos sectores, ¿no? Y ser iguales también en ese tema y ver que no haya erosiones. Ahora bien, importante es el cambio que ha habido en tema con respecto a la selva. La selva era la Amazonía, ¿no? Era, digamos, la fuente de erosión más importante, especialmente combustibles, ¿no? Ya por suerte en los últimos años comenzó con San Martín y ya ha habido una sustitución por, digamos, subsidios o beneficios directos. Repito que en el año 2001, justamente con la República, cuando se hizo un foro, se hablaba ya de la sustitución de este tipo de exoneraciones y por un esquema, digamos, más directo, ¿no? La realidad, Magda, es de que el presupuesto que tú acabas de señalar, esto recae en los usuarios, en la teoría sí, en la práctica no. Muchas veces el intermediario, el mayorista, el productor, hace suyo el beneficio y lo convierte en un valor agregado más, en una utilidad más, en una ganancia más. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el mayorista, el distribuidor, el productor no traslada este monto de la exoneración al usuario. Por ese motivo se retiró las exoneraciones en la zona de selva. ¿Por qué? Porque se veía que unas cuantas familias se enriquecían, pero sin embargo la taza de leche Gloria, el tarro de leche Gloria, costaba más en la zona de selva que en Lima. Exacto. Entonces, ¿de qué exoneración de 18% hablamos? O sea, yo tengo que ver la diferencia en el precio. Al no existir diferencia en el precio, es que sucede esto. Entonces, por ejemplo, se ha sacado ya, la ministra dijo claramente que va a sacar 12 decretos de urgencia sobre los temas de exoneración tributaria. 4 ya salieron, 8 están por analizarse. Uno de los 8 que ha señalado la ministra María Antonieta Alba que lo va a sacar es el tema del IGB. Quedan 7 por analizar. De los 4 que han salido, ha salido el fondo inmobiliario, ha salido el fondo de innovación, ha salido el tema de los libros. Entonces, yo en el tema de los libros estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos un nivel de lectoría mucho menor al promedio latinoamericano. Somos casi el último país en nivel de lectoría per cápita. ¿Cuántos libros se leen por peruano? No llegamos ni a 1, imagínate. Entonces, mientras en otros países como Colombia, como Argentina, están 6, 8 libros por año. Esto también tiene un impacto. Si el libro cuesta más, yo también voy a hacerme desincentivado a leer. Pero hablábamos con el doctor Manini antes de empezar la entrevista. ¿Y por qué sacar el decreto de urgencia en temas de innovación y desarrollo? O sea, los que vemos el tema tributario en el día a día, vemos que nadie puede gozar del beneficio tributario si Concitet no te da el amén. Y Concitet no pasan los proyectos. Tiene que ser una innovación que nunca haya sido creada en ninguna parte del mundo. O sea, es un beneficio que no sería necesario. Para serte sincero, menos de 50 proyectos han sido aprobados por Concitet en los últimos 2 años. Y hablamos más de 500.000 empresas. Entonces luego se presenta como que este decreto de urgencia de innovación y desarrollo va a beneficiar a las 500.000 MIPES que existen en el Perú, pero si en los 2 últimos años solo 50 proyectos han nacido. ¿Tú te acuerdas de la moradita de Inca Kola? Claro. Lo quisieron patentar como innovación y desarrollo, señalando que habíamos agarrado el maíz morado para sacar una gaseosa. Concitet le dijo, no, está cambiando el sabor.
Es como que de fresa te vayas a naranja, de gaseosa amarilla te vayas a gaseosa negra, ahora es morada. Eso no es innovación. Y no le permitió. Luego un equipo de la UNI, de muchachos innovadores, me fueron a tocar la puerta al Grupo Verona. Los atendí, los recibí. ¿Qué hacían ellos? Agarraban las llantas usadas, las convertían en granulas de plástico como si fuera PET, y eso lo convertían en gras de cancha sintético. Y comenzaron a poner las canchas de gras sintético en todo el cono norte. Fueron a querer inscribirlo para gozar los beneficios tributarios. No, eso no es innovación, porque estás transformando un bien. Entonces no va por ahí la cosa. A usted, señor Manini, ¿qué le parece este aspecto de innovación? La verdad que es, como dice el doctor, muy complicado y muy subjetivo definir qué cosa es innovación, ¿no? Pero permítame, yo quería poner otro ejemplo, aparte del interesante ejemplo que puso el doctor Verona, en el tema del efecto de la exoneración. Por ejemplo, se supone que las unidades de vivienda, que le llamamos de interés social, la primera venta, hasta, cuyo valor no supera 35 UITs, están exoneradas. Pero mucha gente no construye eso. Y digo, ¿por qué? Pero está exonerada. ¿Por qué? Porque está exonerada la venta, pero los insumos que intervienen en la construcción, digamos, no están exonerados. Por lo tanto, para el constructor esto es un costo, ¿correcto? Entonces lo puede deducir como costo, pero solo puede deducir el 30% del 18%. O sea, el 18, 6%. El 12% va contra sus utilidades. Esos son los efectos perversos, digamos, negativos de los regímenes a veces no bien estudiados, que se llaman beneficios tributarios, ¿no? Porque en realidad, frente a eso, lo que deberíamos trabajar no es en una exoneración, sino lo que se llama tasa cero. O sea, ponerlo en el impuesto, pero con tasa cero. Con lo cual, el empresario que quiere invertir en este tipo de bienes de interés social, digamos, al poner tasa cero, puede recuperar todo el crédito. Porque, mire, el IGB, como el doctor Verona lo sabe mejor que yo, el IGB no es un impuesto que afecta directamente al productor, sino que lo traslada, ¿correcto? Y lo recupera, y finalmente es un crédito, por eso se llama crédito fiscal. Lo recuperas, es un financiamiento que el fondo da al productor, al fisco, porque quien paga el impuesto finalmente es el consumidor final. Entonces hay estas distorsiones que hay que verlas, que deberían ser estudiadas en toda su magnitud, y no solamente todos los años, ir prorrogando, digamos, este tipo de beneficios, ¿no? Se debería mejorar entonces. Y claro, en el caso de las empresas mineras, ¿cómo ahí qué exoneraciones tiene? ¿Está bien o no? ¿Hay que corregir? Las mineras, en vez de tener exoneraciones, tienen el canon y el sobrecanon. Claro. Entonces, en las mineras tenemos un efecto tributario que no es tan político, digamos, el tema no es tan aceptado por la mayoría, pero teníamos un tiempo donde los minerales tuvieron un boom de precios y le ponimos un canon minero y un sobrecanon, ¿vale? Ese sistema se ha mantenido a la fecha. La diferencia es que los precios han caído. Estamos en una caída histórica del cobre, más lo que está sucediendo en Chile, y el sistema tributario se mantiene igual. Pero, digamos, no hay, digamos, un beneficio tributario para las mineras, no lo hay. Un beneficio tributario que sí lo tienen, por ejemplo, son las agroexportadoras. Ellas pagan el 50% de impuesto a la renta, pagan el 50% del IGB, pagan una tasa preferencial de salud, tienen incentivos, están en el sector de exportación, pero están en el sector agrario, ¿vale? Entonces, algo que tenemos que ver, si me permite el doctor Manini, algo que tenemos que ver nosotros es que hoy las empresas ya no compiten en el Perú, compiten en el mundo. Entonces, no reconocer un sistema de tasa cero y mantenernos en un sistema de exoneración es antitécnico, Magda. Las exoneraciones son temporales. Así es. Las inafectaciones son long time, de largo tiempo. En el Perú todas las exoneraciones son long time. Yo tengo 42 años, saqué mi DNI hace más de 25 años, y hace 25 años las exoneraciones que estamos discutiendo ahora igual se mantenían, no hay ninguna nueva. Entonces eso ya no es una exoneración, es una inafectación amañada, maquillada, cubierta detrás de una llamada exoneración. ¿Por qué? O sea, no podemos tener una exoneración long time con más de 10, 15, 20 años. Eso ya es una inafectación. No, el doctor que está hablando, porque las inafectaciones son físicas, las exoneraciones son legales. Sí, técnicamente estamos hablando de lo mismo, pero las exoneraciones son temporales, y acá no hay temporalidad, nada. Acá hemos hecho una costumbre, un hábito, vivir con unas exoneraciones que bajo técnica tributaria, eso más es una inafectación que una exoneración. Pero permítame un tema para complementar lo que dijo el doctor, con respecto a la minería.
se confunde mucho en el tema del beneficio de la devolución, pero la devolución es un efecto caja nomás, o sea, es una devolución adelantada del IGB, sobre todo cuando estás en la etapa de exploración. La etapa de exploración son largos. No es que al día siguiente ya comienzas a producir. La exploración puede ser 3, 4, 5 años y tú inviertes sumas muy fuertes, el caso de la importación de maquinaria, contratación de servicios, de personal, ¿no? De servicios básicamente, ¿no? Porque el personal no está afecto directamente al IGB. Pero entonces, esa suma, que como digo, es un crédito que el contribuyente le da al fisco, lo que le permiten es que se lo reintegren adelantadamente. Pero no lo están exonerando, ¿eh? Ojo, esa es la diferencia. Lo pierde. Claro, si no lo pierde. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya comienza a producir, ya ese crédito ya no lo va a poder usar porque ya lo obtuvo. Entonces es un efecto caja nomás. O sea, porque para estos proyectos que son largos. Entonces hay que hacer esa diferencia, que repito, la devolución no es una exoneración, no es un beneficio tributario per se. Ahora, a eso me refería, Magda, con el tema de como minera. La minera no compite con Perú. La minera de Arequipa no compite con la de Juliaca, ni compite con la de Trujillo. Compite con el mundo. Y este régimen de entregar, devolver el IGB en la etapa de exploración existe en todos los países del mundo. Si nosotros lo quitamos o no lo tenemos, básicamente nos ponemos rezagados como para recibir inversión minera. Entonces hay que entender qué son beneficios y qué son modelos de negocio o reglas de mercado. Cuando hablamos, por ejemplo, de el tema de si nacionalizar aviones va a pagar IGB y no, y si tiene vamos a devolver el IGB a los aviones, yo miraba a los funcionarios UNAI y decía, estos están locos. Si falta respeto, si están tan locos. Y en Estados Unidos, la devolución del IGB por nacionalización de aviones o el régimen temporal de internamiento de aviones es ilimitado. ¿Por qué? Porque es el modelo de negocio que existe en el mundo. Nadie le cobra en los países del mundo un IGB para nacionalizar aviones o por un internamiento temporal. Está preestablecido dentro del modelo de negocio que el renting de las aeronaves, ¿no? Entonces, de la misma manera, en el tema de exploración minera, está preestablecido como modelo de negocio en el mundo que cuando yo pago un IVA o un IGB, como lo llamamos en Perú, que es el nombre que se le maneja en el mundo, es IVA. Si yo estoy en etapa de exploración, el Estado me va a devolver porque el tiempo en el cual yo voy a conseguir un débito, quiere decir un IGB a pagar, para deducir este crédito, quiere decir un IGB que yo he pagado y lo descuento, no va a ser en el corto plazo. Probablemente etapas de exploración se van a demorar 5 años y yo no puedo estar amasando porque es una caja inutilizada. Hablando de otros países, ¿cómo estamos en nuestro sistema tributario comparado con otros países? ¿Qué falta mejorar? Es difícil comparar porque no es lo mismo la estructura económica, eso es mucho más genérico, la estructura económica del Perú, donde tenemos una economía muy informal, con la estructura económica, por ejemplo, de España o de Italia. No, también hay informalidad, pero no de grados tan altos. Entonces, eso tiene una consecuencia en el esquema tributario. El esquema tributario nuestro, que muchas veces lo tomamos de modelos extranjeros, parte de una economía muy formal. Por ejemplo, leía hace 2 semanas, semana y media, hubo un gran evento organizado por la Administración Tributaria con la gente de OCDE. Y decía que las personas físicas, o sea, las personas naturales, como cualquiera de nosotros, deberíamos pagar más impuestos. Y eso es desconocer una cifra que es contundente. Por ejemplo, si usted revisa el aporte del impuesto a la renta, que es el mayor impuesto y no el IGB, el mayor aportante en la caja tributaria, ve que, digamos, el sector trabajador, el dependiente, es el principal aportante. O sea, más importante que los principales contribuyentes en suma, y mucho más importante que todo el universo de medianas y pequeñas empresas. O sea, el empleado, el trabajador dependiente, que está casi esclavizado, digamos, por la administración, porque se les cuenta de planilla, paga 2 o 3 veces más que las medianas y pequeñas empresas. Entonces, tomar el modelo de la OECD o tomar un modelo extranjero, a veces es no reconocer la realidad peruana y decir que entonces el trabajador tendría, porque esa es la idea, la persona física es el trabajador dependiente, el único que está fiscalizado, porque el informal no está fiscalizado. Entonces, cargarle más la mano a ellos y es desconocer el aporte que ellos realmente están haciendo, en mi opinión por lo menos. Solo
Algo muy breve para concluir, ¿cuál es la tarea del gobierno, de la SUNAT, ¿no? O sea, ¿qué se necesita para mejorar? María, formalizar nuestra economía. Las cifras caen de maduras. Tenemos 72% de informalidad, algunas métricas hablan de ya de 73%, un aumento en la informalidad porque todos los que estaban en el RUS tributados hasta 50.000 soles, al bajarle la tributación máxima hasta 8.000 soles, quiere decirle que vende más de 8.000 hasta 50.000 soles, se ha pasado en la informalidad, no es que se haya pasado al régimen especial de renta, régimen MIP, entonces está aumentando la informalidad. Tenemos 72 o 73% de informalidad en nuestra economía. Uno. Dos, el 81% de las MIPES tienen a sus trabajadores informales. Solo el 19% de las MIPES tienen a sus trabajadores formales. A nivel de cualquier país del mundo, y esto incluye Perú, el gran empleador son las MIPES, no es la gran empresa. Porque la gran empresa tiene procesos donde optimiza, mejora y tiene muy pocos trabajadores para grandes resultados. ¿Quién concentra a la gran masa de trabajadores? Todas las tienditas que hay en Gamarra, Mesa Redonda, Mercado Central, Pueblos Azules, San Juan del Lurigancho, Copolizo, Retablo, N a nivel nacional. Entonces todos ellos son empresas MIPES que tienen a su personal en informalidad. Cualquiera de nosotros va a la bodega de la esquina, está atendiendo a la sobrina, la prima y la ha dejado. Pregúntale si está en planilla. No, ya ellos son el 81% de la economía. El 81% de los trabajadores de la MIPES se encuentran en informalidad. Y un tercer dato, se habla mucho de subir el sueldo mínimo. ¿Sabes cuántas personas en la formalidad tienen sueldo mínimo? El 4% de los trabajadores formales tienen sueldo mínimo. ¿Para qué vamos a subir el sueldo mínimo? Una de las constantes críticas es que más bien se ahoga al emprendedor, ¿no? Sí, no se le ayuda a crecer. Sí, así es. Pero miren, eso es verdad, pero como todas las verdades no son absolutas. Los emprendedores, es verdad, se les ahoga por el tema formal. E incluso al formal, como dijo el doctor, a veces lo empuja hasta que se vaya a la informalidad cuando estás en el borde económicamente hablando, ¿no? Pero, por ejemplo, el emprendedor, desde el punto de vista económico, aporta a la economía. ¿Ya? Cuando habla el doctor del 72% de las MIPES, eso, en paquete aportan a la economía. Es riqueza, digamos, que debería estar grabada y no está grabada. Debería pagar. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué mecanismos tenemos para poder hacer que esa parte de la economía pague? Llamémosle emprendedores, llamémosle MIPES, llamémoslo como queramos, pero que tienen que pagar, porque generan riqueza y a su vez generan gasto. Entonces tienen que contribuir, ¿correcto? Entonces, claro, no lo ahoguemos, digamos, con mucha formalidad, pero hagamos lo que pague. Ahora, lamentablemente, los mecanismos que utilizamos, eso de ir a revisar la facturación, son mecanismos muy obsoletos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar a través de, con estos términos, digamos, insumos básicos que consumen electricidad, por ejemplo. ¿No? Solo una última consulta. Ahora que no tenemos Congreso, ¿no? ¿De quién se encarga de este tema? ¿En manos de quién está? Qué buena pregunta. No creo que para la última, porque no va a dar como 10 minutos más, pero vamos a entrar en el debate con el doctor Manini, lo estamos conversando antes de empezar. Los decretos de urgencia solo pueden usarse para temas de necesidad inminente. ¿Vale? Los anglosajones tienen un dicho, dice, no Congreso, no tributación. Cuando no hay representación legislativa, no hay tributación. Sin embargo, por ahí hay unas exoneraciones que tenemos nosotros llamados decretos de urgencia. Y los decretos de urgencia yo los puedo usar para legislar solo en temas de necesidad inminente. Entonces, ahorita que no hay Congreso, sí, se pueden sacar el decreto de urgencia, pero para temas de necesidad inminente, para temas donde afecta a mucho sentido de la población o hay mucha parte de la economía comprometida. Pero si no es eso, oye, espérate al 2020 que tengamos el Congreso y ellos la sacarán. Pero ese es el régimen establecido. Para terminar mi participación en cuanto a este tema. Con la Constitución del 93 nunca hemos tenido un interregno, nunca hemos tenido una suspensión de funciones del Congreso. Esta es la primera vez. Sobre las normas que están sacando, seguramente alguien planteará una acción de inconstitucionalidad y será el Tribunal Constitucional en los próximos años quien le diga al Ejecutivo si puede o no usar decreto de urgencia para legislar como está haciendo, con innovación y desarrollo, con exonerarle a las FIRBI, que son los fondos inmobiliarios. O sea, ahí hay necesidad inminente. Nuestra Constitución avala de que solo se haga para necesidad inminente o puede hacerse para cualquier cosa, porque el ministro de Justicia
Justicia ha sacado un informe donde le autoriza al Ministerio de Economía y al resto de los ministerios a sacarlo para cualquier cosa. Solo no puede modificar si son leyes orgánicas, tributación sectorial en algunos lugares, pero para todo, tratados internacionales, punto. Para todo lo demás, puedes sacar decreto de urgencia, porque como no hay Congreso, tú puedes hacer todo. Entonces nos está volviendo al tema de Nerón, al tema de Marco Aurelio, donde pues un emperador legisla y aplica. No puede ser que una sola persona legisle y aplique la norma. Eso nos va a convertir en un país tirano. Perfecto. Su última conclusión, señor Manini. Bueno, habría que definir los alcances. Es verdad que hay casos en los cuales y tiempos en los cuales se tiene que legislar, ¿no? Ahí me permito discrepar un poquito con el doctor Cosa, pero yo creo que sí hay necesidades en los cuales y aprovechar este tiempo para poder legislar en algunas situaciones, en algunas, pero tampoco puede ser en extenso. Porque veamos un poco también, y con esto termino la historia. Hubieron decretos leyes en la época del gobierno militar, hubieron decretos también legislativos en la época de Fujimori, cuando tomó, digamos, el gobierno, y después los congresos lo ratificaron. ¿Por qué? Porque había hechos consumados y había una realidad que reconocer. De repente también estamos en una situación de esa naturaleza. Bueno, habría que ver un poquito más de historia para ver en ese punto, ¿no? Entonces, depende de qué definamos por necesidades. Perfecto. Les agradezco a ambos por su presencia. Es un debate que nos ha quedado muy corto el tiempo. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Veremos qué es lo que sigue en lo que nos resta del año, ¿no?